tienen el primer parcial. Eh, bueno, el parcial es netamente práctico, ¿sí? Creo que ya habíamos visto las condiciones del parcial. Eh, Era un poco de resolver un ejercicio de teoría, un ejercicio práctico para resolver un algoritmo, siempre en PCI, y luego tenían para resolver una prueba de escritorio. Eh, para eso se tienen que enfocar y realizar ejercicios relacionados a eso para practicar. Eh, bueno, el horario es a las 5:30, miércoles 8. ¿Sí? Lo que sí, a lo que no vieron en el grupo, yo puse un link para que ustedes se vayan registrando. Bueno, lo que pasa es que por ahí el listado que da el CIU es diferente al listado que está los chicos que se registraron en el aula. Entonces no puedo tener toda la información necesaria o toda la información y hacer el cruce de datos con la planilla del CIU. Porque por ahí hay chicos que no están inscritos, por ahí hay chicos que tienen problemas con el CIU, que no lo anotaron, que el correo institucional no funciona. Hay algunos chicos que están cursando sin estar registrados en el aula y todo eso lleva un problema. Entonces, por eso les mandé el cuestionario para que ustedes llenen con sus datos personales y pueda realizar después el reclamo. Así que a lo que no sabían o lo que no leyeron en el grupo, chicos, regístrense en sus datos a través de un formulario, así yo tengo la información de ustedes. ¿Sí? Espero que ya todos se hayan registrado y puedan rendir todo este miércoles. ¿Sí? Puedan rendir todo sin problema. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta para el miércoles con respecto al parcial? Bueno, ya saben el horario, ya saben más o menos qué le vamos a tomar. Tienen que completar la información en el formulario que les puse en el grupo. Todos aquellos chicos que solamente sean de fundamento de programación, chicos, si están en otra carrera, por ejemplo informática, que no tienen fundamento de programación, no lo llenen. ¿Sí? Pero chicos de fundamento. Bien, bueno, nos estamos viendo este miércoles entonces para rendir el parcial. Bueno, mientras tanto vamos a seguir con la batería. Profe, Sí, la clase anterior vimos moldar. programación modular, sí. eh, Sí, ¿por qué era? Tenía una duda nomás. Bien. Bueno, chicos, la clase pasada nosotros ya habíamos comenzado con lo que es programación modular, ¿sí? Dando un repaso general, yo le había explicado que, bueno, la programación modular en qué consistía. En tener un problema grande y lo divido en sus problemas. Tienen problemas más chiquitos que se llaman subrutinas, módulos, eh, para poder resolver el problema grande en forma más fácil. O sea, un problema chiquito se resuelve más fácil que el problema grande. Es por eso que utiliza la técnica de divide y vencerás. ¿Sí? Dividimos el problema grande y lo podemos atacar el problema y resolverlo. Bueno, en eso se basa la programación modular. A partir de ahora, bueno, ya todo lo que hagamos se va a hacer a través de módulos. Es lo básico para comenzar a programar.
si es que les gusta a ustedes la programación, bueno, están aprendiendo lo básico hasta ahora, que era, que era toda la lógica de programación, que en realidad lo que nosotros tomamos en el parcial eh, es más que nada la lógica, o sea, que ustedes sepan plantear un ejercicio, sepan determinar las variables de entrada, las variables de salida. Es por eso que también se toma una prueba de escritorio, que ustedes vayan viendo la lógica del algoritmo y de acuerdo a lo que haga el algoritmo, obtener un resultado, o sea, una salida del algoritmo. Bueno, hasta el primer parcial nosotros veníamos viendo lo que es programación secuencial, o sea, de ejecutar una secuencia tras otra, una instrucción tras otra. Bueno, ahora ya con la clase anterior que vimos de teoría ya es programación modular, que programación modular no entra al parcial, o sea, solamente vemos hasta estructuras repetitivas en el parcial. Bueno, pero nosotros seguimos avanzando con las teorías, porque el miércoles que viene, bueno, ya van a ver un trabajo práctico de programación modular, es por eso que ya tenemos que seguir con la teoría. Bueno, después de programación modular vemos ciertas estructuras como estos, que son los arreglos o los arrays, ¿sí? Si ustedes están haciendo álgebra, seguramente ya vieron lo que son los vectores y las matrices, ¿sí? Este es el mismo concepto, nada más que aplicado a la informática. Bueno, estos tipos de estructuras de datos estructurados se conoce como los arreglos, ¿sí? Están los arreglos unidimensionales, o sea que tienen una sola dimensión, como ustedes pueden ver acá, de la A1 hasta N, y los arreglos bidimensionales, hasta los tridimensionales, ¿sí? Las matrices. Y después vamos a ver lo que son las operaciones con vectores, o sea, qué tareas se pueden realizar con vectores. Bueno, dijimos anteriormente que los vectores que son estructuras de datos, o sea que son grupos eh, de celdas donde yo voy poniendo información, ¿sí? Lo veamos como una fila de cajitas donde yo a cada cajita le voy poniendo información o datos, ¿sí? El vector puede ser de cualquier tipo, pero siempre tiene que ser de un tipo homogéneo, o sea que siempre un vector cuando nosotros lo definimos tiene que guardar un solo tipo de información. O sea, si nosotros declaramos un vector de tipo entero, solamente puede almacenar entero, ¿sí? Por eso dice que es homogéneo. Por acá vemos una tablita. Bueno, está la definición de estructura de datos, que es una colección de datos que pueden ser caracterizadas por su organización y las operaciones que se definen. O sea, no solamente vamos a tener una estructura de datos para almacenar información, digamos, de forma permanente. Porque hasta ahora nosotros veníamos viendo y veníamos ingresando información del teclado del usuario, le pedíamos que ingrese una nota, que ingrese una fecha, que ingrese, no sé, cualquier número para realizar una operación, pero no se podía almacenar. Bueno, nosotros con la estructura de datos, con lo que es un array, ya eso va a ser posible. Y los arreglos, nosotros podemos realizar operaciones en ellos. Bueno, nosotros hasta ahora veníamos manejando lo que son, como dice acá en la tabla, datos simples, que son los estándares, entero, real, carácter y lógico, ¿sí? Y lo definido por el programador, en su rango enumerativo que veníamos viendo. Y los datos estructurados ya vendrían a ser los arreglos, ¿sí? Están los arreglos estáticos, por ejemplo los arrays, los vectores que vamos a ver ahora, las matrices, los registros que lo van a ver ustedes después en otra materia. Nosotros solamente vamos a ver los arrays. Y los dinámicos también lo pueden ver en otra materia,
que son las listas, listas entrelazadas, árboles, grafos. Eso, los árboles y los grafos también los ven en álgebra, ¿sí? Cuando recorren los árboles de búsqueda, también lo ven en álgebra. Bueno, pero no nos tenemos que preocupar por esto porque acá no lo vamos a ver, ¿sí? Eso lo van a ver en otra materia. Lo que sí nos interesa acá, a nosotros, son los datos estructurados y los estáticos, ¿sí? Que son los arrays. Bueno, ya lo vamos a ver por qué son estáticos. Una vez que nosotros lo definimos, no podemos cambiarle el tamaño, por eso son estáticos. En cambio, por ejemplo, los dinámicos, por ejemplo, las listas, o las filas, las colas, sí, lo podemos cambiar eh, el tamaño permanentemente y podemos cambiar los valores que tienen. Eh, bueno, a diferencia de las listas, a diferencia entre las listas y los arrays, por ejemplo, nosotros tenemos que definir primero de qué tamaño va a ser un vector. O sea, el tamaño nos indica cuántos elementos va a almacenar el vector. En cambio, los dinámicos nosotros podemos ir cargando y no hace falta que lo definamos de antemano cuál va a ser el tamaño de la lista, sino que la podemos ir incrementando la lista o decrementando, o sea, quitándole valores y no va a haber ningún tipo de problema. En cambio, en los arrays sí. En un array tenemos que decir, a ver, voy a usar un array de 10 lugares, 20 lugares, 100 lugares, ¿sí? Y solamente puedo utilizar esos 100. O sea, puedo utilizar menos, pero no pasarme de 100, porque eso es la dimensión del vector. En cambio, en los dinámicos no. En los dinámicos yo no lo puedo declarar a la lista y puedo ir agregando valores. Bueno, pero eso, como le digo, solamente le digo para que ustedes sepan la diferencia, pero ahora no lo vamos a ver, son listas, solamente array. Bien, acá hay una situación personal, una situación actual en la que ustedes eh, tenemos que resolver, o sea, nos puede surgir este tipo de situaciones. ¿Y cómo lo resolvemos? Entonces, eh, planteamos un tipo de estructura. Dice, con lo aprendido hasta ahora, resolvamos los siguientes problemas, ¿sí? Lo que venimos viendo hasta ahora nosotros. Dado 50 números enteros, obtener el promedio de ellos. Mostrar por pantalla dicho promedio y los números ingresados que sean mayores que él, o sea, mayores que el promedio. Eh, bueno, acá, fíjense, nos dice que ingresemos 50 números, ¿sí? Y obtenemos el promedio. ¿Sabemos cómo sacar el promedio? ¿Se acuerdan cómo era el promedio? Sí, Bien. ¿Qué tenían que utilizar? Un acumulador, un contador. ¿Se acuerdan del concepto? Se tienen que acordar porque ahora lo van a utilizar en el parcial, ¿no? Que era un contador, un acumulador, ¿se acuerdan? con un contador contamos la cantidad de números que igual acá sabemos que son 50 y con un acumulador sumamos todos los valores que nos van dando los números. Bien, bien, bien. Bueno, acá su compañero dice, bueno, el contador no haría falta porque sabemos que son 50 números, ¿sí? No hace falta un contador. Sí un acumulador, por ejemplo, suma, que vayamos sumando cada uno de los números que se ingresan. Bien, hasta ahí podemos hacerlo, obtener el promedio de ellos, ¿sí? Podemos obtener el promedio de ellos, ¿sí? Pero mostrar en pantalla el promedio, también podemos mostrar por pantalla el promedio y los números ingresados que sean mayores que el promedio, ¿sí? Nosotros podemos hacer con una estructura repetitiva, por ejemplo, si sabemos de antemano cuántas veces voy a ingresar el número, acá nos conviene utilizar un para, ¿no? ¿Se acuerdan? Que teníamos tres estructuras de repetición, el repetir hasta que, el mientras, sin mientras y el para. Teníamos tres estructuras de repetición. Pero nosotros, de acuerdo al problema, íbamos a utilizar una u otra.
En este caso, si nosotros sabemos de antemano la cantidad de repeticiones, de iteraciones que vamos a realizar, aplicamos una u otra. Como sabemos de antemano, nos conviene utilizar un par, porque acá nos dice ingresen 50 números. Entonces tenemos que ingresar, iterar 50 veces. Entonces, como sabemos, utilizamos un par. Para ir desde 1 hasta 50, obtengo el promedio. Bueno, hasta ahí bien. ¿Sí? Después mostrar el promedio, también sabemos hacerlo. Pero acá cuando nos dicen los números ingresados que sean mayores que el promedio, ¿cómo hacemos? Bien, chicos, acá les comparto y de paso vamos practicando para el parcial. Bien, ¿está viendo lo que estoy compartiendo? Me avisan, por favor. Sí, profe. Bien, de paso vamos practicando para el parcial. A ver, ¿cómo resolvemos esto? A ver, solamente necesito que me digan que ingresemos 50 números enteros. Bien, vamos practicando para el parcial de paso. A ver, resolvamos este ejercicio que dice acá. Dice, dado 50 números enteros, obtener el promedio de ellos. Mostrar por pantalla dicho promedio, los números ingresados que sean mayores que él, o sea, que el promedio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos en el PCI, algoritmo, ¿qué variable voy a utilizar? Número como entero. Número como entero. ¿Sí? Acá estoy definiendo número como entero. Y vamos a utilizar una estructura para, ¿no? Para i igual a 1 hasta 50. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir pidiendo varios números, ¿no? Entonces pongo un escribir. Un escribir que pida los números. Ingrese el número, le digo. Y acá, ¿qué hago? Para recibir del teclado, Leer número. leer número. Bien. ¿Sí? Acá fíjense en qué estoy haciendo yo en una estructura de repetición, que en este caso es para.
Estoy utilizando de i igual a 1 hasta 50. ¿Por qué? Porque me dice que ingresa 50 números, ¿sí? Por eso me conviene utilizar la estructura par. Entonces acá le digo que me ingrese un número y acá lo leo al número, ¿sí? Una vez que ya lo tengo el número, ¿qué hago? Aplico un acumulador. A suma, le doy suma más que, más num, ¿sí? Porque es un acumulador, acuérdense. El acumulador se va incrementando de manera variable. En este caso, según el número que ingrese el usuario, se va a ir sumando acá. ¿Para qué necesito yo suma? Para sacar el promedio, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A suma le asignamos valor de 0. Bien, falta inicializar suma. Ya le ponemos que suma comience en 0. ¿Para qué? Para que el primer valor que se ingrese, o sea que suma primero esté en 0, y el primer valor que ingrese sea este, o sea el primer valor que ingrese el usuario, y no contenga otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Para eso inicializamos esto. Bien, ¿qué más? Tenemos que calcular el promedio y mostrar los números que sean mayores que él. Entonces acá tenemos el fin del para, o sea que hasta acá va a repetir, y abajo voy a calcular el promedio. A promedio es igual a suma dividido, ¿cuánto? 50. Dividido 50, ¿sí? Bueno, promedio, acuérdense que es lo mismo cuando a ustedes le promediaban cuando iban a séptimo grado, ver quién iba a ser abanderado. Le decían, a ver, según el promedio, el que tenga el promedio más alto es abanderado. Pues lo mismo acá. Ustedes van ingresando las notas, supónganse que tenían 11 notas en la primaria, 11 materias. Entonces, sumaban todas las notas de las materias y lo dividían por la cantidad de materias que tenían. En este caso, si tienen 11 materias, se suman todas y se dividen por 11. Y ahí obtienen el promedio, ¿sí? Bueno, ya tenemos el promedio. Ya está. Ahora dice que muestre el promedio, o sea, es fácil mostrar el promedio, pongo un escribir, ¿qué más? Digo, el promedio es 2 puntos y muestro la variable promedio. Bien, acá me falta definir a promedio, la variable promedio como real. No, acá me comí una E, bien. Bueno, ya lo armé el algoritmo, pero ¿qué me falta? Me falta esto. Me falta, dice, los números ingresados que sean mayores que él, o sea, que él se refiere al promedio. Acá el usuario va a ingresar 50 números, ¿no? O sea, va a leer el primer número, se va a almacenar, va a venir de nuevo acá el para, va a ingresar el segundo número, después el tercero, el cuarto, el quinto, así hasta 50. Ahora yo puedo comparar, a ver, quién fue la nota más alta que ingresó, o el número más alto que se ingresó. ¿Puedo saber o no? Fíjense según el algoritmo que hicimos acá. Sí, profe, pero eso no iría ahí en el donde pedimos, digamos, al usuario que ingrese el número, ahí nomás deberíamos de hacer un algoritmo para que ya nos diga si es mayor o no que el promedio. Es que todavía no calculamos el promedio. Fíjate, nosotros cuando estamos acá solamente estamos cargando números, pero no estamos calculando el promedio. Al promedio lo calculamos después de que salimos del par. Claro, claro. Ah, bien.
Bueno, entonces, para esto, por ejemplo, y los números ingresados que sean mayores que el promedio. ¿Cómo podemos nosotros saber que este número fue mayor que el promedio? Acá no podemos saber por qué, porque cada vez que ingresa un número, este se sobrescribe. O sea, si acá el primer número que ingresamos era un 9, ¿sí? Cuando hacemos de nuevo la otra iteración, a este 9 que tiene en 1 se sobrescribe con el nuevo valor que ingresó el usuario. O sea, si el usuario ingresó un 9 y después a la siguiente iteración ingresa un 8, la variable num, ¿qué va a pasar? Se va a perder. O sea, se va a perder el valor anterior, se va a sobreescribir con el valor nuevo. Entonces nosotros no podemos hacer la comparación con el promedio, porque el promedio todavía no lo calculamos, no sabemos cuánto vale, porque lo calculamos después del par. ¿Sí? Entonces esto no lo podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora. No podemos saber, porque no lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque nos hace falta una estructura nosotros donde vayamos almacenando cada uno de los números que se ingresan. ¿Sí? Si nosotros tenemos almacenado cada uno de esos números que se ingresa, y sí, podemos calcular esto. O sea, podemos decir quién es mayor que el promedio. ¿Se entiende, chicos, más o menos? Sí, profe. Bien. Bueno, volvamos entonces. Por ahí ya practicamos un poquito que para el parcial tenemos que resolver acuérdense que es un ejercicio. Es un ejercicio para resolver y otro va a ser para hacer prueba de victoria, así que vayan practicando. Por acá nos preguntan, ¿es posible resolver estos problemas? Bueno, nosotros solamente vimos un problema. Para la resolución de ambos es necesario almacenar la totalidad de los datos procesados, ¿sí? Eso es lo que yo le decía anteriormente. Necesitamos nosotros almacenar la información que se ingresa, si no se va sobreescribiendo en la misma variable. Bueno, para resolver este tipo de problemas nosotros vamos a utilizar una nueva estructura de datos denominada vectores, ¿sí? Que vendrían a ser acá, fíjense, los arreglos unidimensionales, serían los vectores. Bueno, acuérdense, los arreglos unidimensionales, o sea que tienen una sola dimensión, serían vectores. Ya cuando son bidimensionales ya son matrices. Bueno, acá está la definición de lo que es un arreglo. Es un conjunto finito y ordenado de elementos. O sea, ordenado no quiere decir que cada elemento almacenado está ordenado, sino que nosotros en cada casillero o en cada cajita que tenemos un valor tiene un índice, ¿sí? Nosotros, por eso dice que está ordenado. El índice va a comenzar desde 1 hasta la dimensión del vector. O sea, hasta el tamaño del vector. Y ordenado de elementos homogéneos, ¿sí? Esto sí es importante, homogéneo. Como yo les decía anteriormente, el vector va a ser un arreglo con datos del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos un vector de entero, solamente va a tener entero. Si tenemos un vector de caracteres, solamente van a tener letras. Tenemos un vector de, no sé, lógico, solamente caracteres lógicos, verdadero o falso, nada más. Por eso dice que es homogéneo. O sea, no puedo tener un vector con un número y otro casillero con letras, no. Tiene que ser un mismo tipo. Bueno, acá dice que se accede en forma directa o a través de un índice, ¿sí? Que sea homogéneo significa que todos los elementos son del mismo tipo. Bueno, lo que le dije recién, son del mismo tipo. Acá tenemos un ejemplo de un vector. Bueno, yo lo había dicho anteriormente a ustedes, creo que cuando comenzamos a ver el tema de variables, ¿sí?
que nosotros a la memoria la veíamos como una casillita, una cajita donde guardamos información, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una variable que se llama nota y que tiene asignado un valor 4, ¿sí? O sea que dentro de este espacio de memoria tiene guardado un valor 4. Y este sería un vector, se llama notas, ¿sí? Que es diferente, miren, fíjense. Este es una variable y este ya vendría a ser un vector y se lo define de esta manera. De esta manera el lenguaje ya sabe que nosotros estamos trabajando con un vector, ¿sí? Y tiene un índice. ¿Para qué el índice? El índice nos indica en qué posición estamos parados o en qué cajita estamos parados nosotros. Por ejemplo, el índice I me indica que en la posición 1 del vector está el valor 8. En la posición 2 el valor 5 y así hasta la posición n. La posición n nos dice el tamaño del vector. Entonces yo le pregunto a ustedes, si el vector solamente llega hasta acá, ¿cuántos valores va a tener el vector o cuántos valores va a poder almacenar el vector? Solamente llega hasta acá. ¿Cuántos valores? Hasta 6 valores. Hasta 6 valores, bien. O sea que ese va a ser el tamaño del vector. O sea que solamente voy a almacenar hasta 6 valores. O sea, no voy a poder almacenar 7. Sí puedo almacenar menos, ¿sí? O sea, por ejemplo, puedo poner un 8 y un 5 y esto dejarle vacío. Sí puedo hacer eso, pero no me puedo pasar de 6 valores, porque no, yo ya definía de antemano al vector de 6 casilleros, ¿sí? Eh, bueno, ese es el concepto de vector. Fíjense en cómo se define el vector, a través de un nombre y entre, este no es llave tampoco, es, ¿cómo se llama esto? Corchete, ¿no? Sí, corchetes. Entre corchetes va el índice, ¿sí? El índice me indica en dónde estamos parados en el vector, o sea, en qué posición estamos. Puede ser la posición 1, 2, 3, hasta el tamaño del vector, ¿sí? Bueno, cuando ustedes le digan defina la dimensión del vector que sea 9 o 10, la dimensión del vector. Entonces ustedes saben que el vector va a tener 10 casilleros para guardar información. Ese sería el tamaño del vector o la dimensión del vector. Cuando le dicen a ustedes qué tan grande va a ser el vector. ¿Se va entendiendo, chicos? No es complicado el vector, después vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con vector. Bueno, nosotros en el lenguaje, en cualquier lenguaje nosotros tenemos que definir, así como definimos las variables de qué tipo van a ser, bueno, los vectores también los tenemos que declarar. En pseudocódigo, fíjense, en pseudocódigo tenemos que decirle al algoritmo, o sea, al lenguaje, que vamos a aplicar de qué tipo vector, ¿sí? En este caso, el vector se llama arreglo. Se llama arreglo y va desde 1 a 100. Bueno, en este caso se llama arreglo y va desde 1 hasta 100 y es un vector que va a contener solamente ¿qué números? Números enteros, ¿sí? Eso viene de la definición de vector que solamente es homogéneo, o sea que solamente va a tener números enteros. En Pascal también más o menos parecido, fíjense en el pseudocódigo, nada más que está en inglés, dice un array, es lo mismo que arreglo. Un array de 1 a 100 of integers, o sea que va a ser de entero. Y en PCI, que nos interesa a nosotros, fíjense, cómo se declara un vector a través de la palabra reservada dimensión. Y va a tener el nombre del vector y la cantidad de posiciones, de casilleros, de cajitas, como ustedes se guíen mejor.
Sí, yo siempre digo cajita. Ustedes, bueno, según cómo se vayan acordando. O la cantidad de celda, de cajita que va a contener información, vamos a tener 200, o sea, desde 1 hasta 200, ¿sí? Y bueno, esto nos interesa a nosotros porque está en PCI y nosotros estamos trabajando con PCI. Entonces, esto tienen que saber ustedes. ¿Cómo comenzar a declarar un vector? A través de dimensión. Le ponen el nombre del vector, que puede llamarse como ustedes quieran, pero le tienen que poner llave. Cuando le ponen la llave le están indicando que es un vector. Bueno, vamos a ver las operaciones que podemos hacer con los vectores. Por ejemplo, asignación. O sea, asignación nos referimos que el vector cuando lo declaramos está vacío. Entonces nosotros le tenemos que poner, le tenemos que cargar con valor. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer con el vector? Lo podemos leer y cómo escribir dentro del vector también. El recorrido. ¿Qué significa el recorrido? Comenzar a pasar de un índice a otro hasta el final, hasta el final del vector. Y la búsqueda puede ser secuencial o mejorada, secuencial mejorada. O sea, ¿a qué se refiere en la búsqueda? Hay diferentes tipos de búsqueda. Nosotros solamente vamos a ver esta, la secuencial y mejorada. La búsqueda, bueno, como suena, buscamos un valor dentro del vector y se pueden aplicar diferentes técnicas para buscar un valor dentro del vector. O sea, para un vector que tiene 10 elementos es relativamente fácil, pero ¿qué pasa si tiene un vector de 1000 valores, 2000? Bueno, ahí se aplican tipos de búsquedas que optimicen el tiempo en que se encuentra un elemento dentro del vector. Supónganse que tenemos un vector con nombres, ¿sí? Y tenemos que buscar justamente el nombre de ustedes, ¿sí? Pongo Juan y me tiene que buscar en qué casillero está Juan. Y si tenemos un registro de 1000 alumnos, va a llevar un tiempo buscar eso. Entonces por eso es que hay diferentes métodos de búsqueda. Bueno, eso no lo vamos a ver nosotros tampoco, pero bueno, solamente les comento que solamente vamos a ver la búsqueda secuencial y el mejorar. Como nosotros no vamos a manejar grandes volúmenes de datos, cuando hagamos un trabajo práctico, directamente no, solamente vamos a ver estos tipos de búsqueda. Bueno, acá fíjense en las operaciones con vectores. Nosotros tenemos el vector y acá, ¿qué estamos indicando? Estamos indicando que en la posición 3 le voy a asignar un 10. Eso sería una asignación en PCI, por ejemplo. Nuestro vector se llama notas y entre llaves nosotros indicamos que en la posición 3, acuérdense que acá iba el índice, ¿no? Le voy a asignar el valor 10. Eso es lo que significa. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Fíjense, otra forma de asignar valores. O sea, nosotros le podemos ir poniendo valores así si queremos. O sea, asignándole, si tenemos un vector de 10, bueno, le asignamos los valores uno por uno. Leer notas también, con leer notas, ¿qué hacemos? Ponemos el nombre del vector y en qué posición queremos almacenar esa información, o sea, la información que nosotros le ponemos del teclado. ¿Sí? Con leer y directamente, ¿se acuerda que leer ponía lo que nosotros ingresamos por teclado le poníamos en esa variable? Bueno, de esta manera también podemos trabajar con vectores. Acá, bueno, doble barra significa comentario, ¿no? En PCI. Sí practicaron PCI, ¿no? Bueno, le estoy poniendo el 8 en la posición 1. Acá en la posición 3 le puse un 10. ¿Sí? Acá, ¿qué me está diciendo?
que ahí, que sería la variable i, ¿qué sería? Sería el índice, ¿no? Sería el índice que va acá. Le pongo un 2. Entonces, acá i va a valer 2. Entonces, le estoy diciendo que yo voy a ingresar por teclado el valor 5 y le voy a almacenar en la posición 2. ¿Sí? Entonces, la posición 1, ¿qué valor tendría? El valor 8, ¿no? En la posición 2, ¿qué valor voy a tener? Cinco. 5. Y en la posición 3 voy a tener un 10. ¿Sí? Y acá, ¿qué podemos hacer? Fíjense que también hay, podemos hacer operaciones con vectores. Eh, pero fíjense que cuando yo pongo acá el nombre del vector, entre paréntesis, qué posición, a mí me devuelve, a ver, alguien más se unió. Esta parte es interesante porque cuando yo pongo el nombre del vector entre, entre corchetes, su índice, lo que estoy devolviendo acá es el valor que tengo en esa cajita o en esa celda. Entonces acá yo poniendo el nombre del vector en la posición 1, ¿qué valor tengo acá? Profe, no se ve el mouse ahí cuando no indica dónde. A ver, acá, Tampoco. Ahora sí. acá. Bueno, hay un alumno más que está ingresando. Bien, en esta parte, ¿qué valor tendría acá? Fíjese que es el nombre del vector y en la posición 1. La posición 1, ¿qué número tengo? Un 8, ¿no? ¿Tengo un 8 acá o no? Dice que el vector notas en la posición 1, ¿qué valor tengo? Un 8, ¿verdad? Y acá, en notas, posición i. ¿Cuánto vale i? -2. 2. No, no es menos de 2, es de asignación. Cierto. Bien, ¿cuánto va a valer entonces toda esta expresión? 9. 5. Bien, 5. 5. Este va a valer 8, ¿por qué? Porque yo acá en la posición 1 le asigné un 8. ¿No? Y este va a valer 5, ¿por qué? Porque acá en la posición i que vale 2, le voy a dar un 5 del teclado. Entonces por eso vale 8 este y este 5. Ahora, 8 más 5, ¿cuánto es? 8 más 5, 13. chicos, 13, ¿no? 13. 13 menos 7, ¿cuánto es? 7. No, 13 6. menos 7, ¿cuánto es? 6, profe.
6. Bueno, ese 6, ¿a quién asigno? O sea, el 6 que me da acá. ¿A quién asigno? Ahí más 3. ¿Cuánto vale ahí? 2, 2 más 3. ¿Cuánto es? 5, 5. Entonces me dice acá. Que en la posición 5, en notas, en la posición 5, ¿qué valor le voy a dar? Un 6, ¿no? Entonces yo tengo mi vector acá. Este va a ser mi vector. ¿Cuántas posiciones tiene? En la posición 1 voy a tener un 8, ¿no? Acá voy a tener un 8. No me puedo escribir. Bueno, no lo puedo escribir acá. En la posición 1 voy a tener un 8. En la posición 2 voy a tener un 5. En la posición 3, un 10. Y acá en la posición I más 3, esa sería en la posición 5, voy a tener un 6. Y me faltaría la posición 4. En la posición 4 no tengo nada todavía. ¿Sí? ¿Se entiende cómo puedo trabajar con los vectores? Fíjense, voy sumando los índices, si quieren también. O sea, hay varias formas de ingresar y de cargar valores al vector. Lo mismo que la visualización, fíjense, yo como muestro un vector, o sea, no necesito mostrar el vector en sí, sino el valor que tiene dentro el vector, o sea, dentro de cada casilla. Entonces, para escribir y mostrar un valor, por ejemplo, quiero mostrar, yo pongo acá notas entre paréntesis, no es paréntesis, es corchetes. El índice 2, ¿qué valor me va a mostrar acá en pantalla? ¿Qué valor me muestra, chicos? El 5. El 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en la posición 2, o sea, cuando i valía 2, le puse un 5 del teclado. Entonces acá cuando ponga escribir, que me muestre el segundo casillero, me va a mostrar el valor que está acá, el valor que está en la segunda posición. En la segunda posición yo cargué un 5, ¿sí? Y acá, cuando le doy a i más 3, no, en realidad le doy i, le asigno 3. Y acá, entonces este vale 3, y le sumo 3, sería 6, ¿no? Y muestro nota igual a 6. Y en nota igual a 6, ¿qué hay? No hay nada todavía porque no le cargué nada. Entonces, nos va a mostrar cualquier valor. O el valor 0, porque no hay nada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Igual de todas maneras después hacemos un ejemplo. Esto es solamente para que ustedes vean que las diferentes formas que hay de trabajar con el índice que tienen los vectores. Voy a hacer el ejemplo de un vector, pero acá está en Pascal. ¿Sí? Pascal no es muy diferente a PCI, pero varía un poco, ¿no? En la definición del vector. ¿Se acuerdan que en PCI se lo declaraba al vector como dimensión? Lo vimos acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? En PCI, si ustedes quieren utilizar un vector, tienen que poner dimensión, el nombre del vector y el tamaño del vector. ¿Sí? A ver, volvamos.
Acá en este caso, yo estoy declarando un vector. Estoy declarando un vector y tengo que declarar también el tamaño del vector, o sea, la variable que voy a utilizar como tamaño del vector y el índice i que me va a servir para recorrer el vector. Bueno, entonces acá que dice ingrese la cantidad de elementos del vector. Entonces leo n, que va a ser, que le digo al usuario, le estoy diciendo al usuario qué tan grande va a ser el vector. Entonces el usuario me ingresa un 10, supóngase acá. Entonces hago un para, desde i, que va a ir desde 1 hasta n, n va a ser 10, ¿qué voy a hacer? Le voy a ir poniendo valores a cada uno de los casilleros. Fíjense en que acá i va a ser el mismo i que está acá. Entonces primero va a ser i igual a 1, voy a cargar el primer valor. Cuando i valga 2, voy a cargar el segundo valor. Y así voy a ir completando cada una de las cajitas o cada uno de los casilleros del vector, ¿sí? Desde 1 hasta 10. Y ahí lo voy a ir cargando con los valores que yo quiera en el teclado. Ahora esto lo pueden ir haciendo si quieren ustedes en PCI. Después, fíjense en acá, utilicé un para cargar el vector, o sea, cargar cada uno de los elementos del vector. Y esto ya va a quedar guardado, ¿no? O sea, no se van a perder ese elemento. Eso va a quedar dentro del vector, ya, cada uno de los valores. La diferencia de lo que nosotros veníamos viendo anteriormente, cuando nosotros utilizamos una variable, ingresamos un nuevo valor, se sobreescribía y perdíamos el valor anterior. En cambio, con el vector ya no. Con el vector podemos ir guardando cada uno de los elementos que se ingresan, podemos ir guardando en una posición, comenzando de la posición 1. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con una estructura de datos, en este caso vectores, que vamos almacenando la información en cada uno de los casilleros. Por acá ingresé 10 valores en los 10 casilleros que me dieron. ¿Ven? Por eso tengo el mismo índice que utilizo acá. Entonces va a comenzar desde el 1 hasta el 10. Se va implementando. Y para mostrar lo mismo, utilizo el mismo índice y desde 1 y en vez de poner un leer, porque ya lo quiero mostrar en pantalla, pongo un escribir. Entonces primero va a ser el casillero 1, en la siguiente iteración va a ser el 2, lo voy a escribir, el 3, el 4, el 5, hasta el 10, o hasta n, o sea, hasta el valor que yo quiero. Bueno, en este caso yo le dije 10 nomás para no ingresar tanto valor. Fíjense en que b es el nombre del vector. Ya en este caso solamente le pusieron b, que es de tipo vector. ¿Ven? Se fijan acá, es de tipo array. ¿Y cuál va a ser la dimensión del vector? Va a ser desde 1 hasta 100. ¿Y de qué tipo? Va a ser de tipo real. Acuérdense que nosotros para utilizar un vector lo tenemos que definir de antemano. ¿Cuál va a ser el tamaño del vector? En este caso va a ser de 1 a 100. ¿Y qué valores va a tener? Acuérdense que tiene que ser homogéneo. O sea, homogéneo, si digo que va a ser de reales, solamente el ingreso real. Si digo que va a ser de tipo carácter, solamente va a tener carácter. Y si digo que va a ser entero, solamente puedo poner entero. O sea, eso significa que el arreglo es homogéneo. Solamente contiene un solo tipo de datos. ¿Sí? Fíjense de sencillo que es cargar el vector y para mostrar también, o sea, lo tenemos que recorrer solamente. ¿Sí? Esto se llama recorrer el vector. O sea, cuando yo voy incrementando el índice y voy mostrando, voy pasando de casillero en casillero del vector. Eso es recorrer el vector. ¿Alguna duda? Consulta. Chicos, para los que se conectaron recién, los que ingresaron recién, tenemos parciales este miércoles, ¿no? Y en el grupo de WhatsApp le puse un link que tienen que ingresar ese link, que es un formulario y que ustedes tienen que poner, bueno, le piden los datos personales para comparar la lista que yo tenga con la lista del CIUP y con la lista de los chicos que se registraron en el aula, ¿sí? Para tener una lista definitiva, y si por ahí alguno no está
o no se pudo registrar en el SIU, puede hacer los reclamos correspondientes antes del primer parcial, o sea, antes de este miércoles. Así que necesito con urgencia que ustedes completen el formulario. Porque el año pasado ya nos pasó, habían chicos que habían rendido el primer parcial hasta el segundo parcial y todavía no aparecían en el SIU. O sea, por eso ahora queremos hacer un reclamo por anticipado. Me gustaría mandar la lista completa de ustedes al SIU, y si alguno no está en el SIU, bueno, hacer el reclamo correspondiente. Así que el formulario está en el aula, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Así que por favor, si no completaron, lo completen. ¿Tiene alguna consulta? El miércoles, el parcial, acuérdense, en este miércoles 8, el parcial, en el horario de práctica, estén 15 minutos antes, por favor. Y el tiempo de parcial generalmente es 1 hora y media, no más de eso, ¿sí? ¿Qué tema van a ingresar? Hasta lo que es estructuras combinadas. O sea, lo que vimos en la clase anterior de teoría, o sea, programación modular, no. Programación modular es para el segundo parcial, ¿sí? Lo mismo que esto arreglo. Arreglo también es para el segundo parcial. Si tienen duda, por favor activan el micrófono y me consultan. Profe, una duda Sí. era del ejemplo anterior. ¿No faltaría en algún lado pedirle los valores que le vamos dando a las distintas posiciones del vector? Porque hay que escribir la cantidad de elementos del vector. Nomás. O sea, acá voy a decir cuando lo vamos a cargar al vector. Creo que ahí al inicio, o después del inicio, le pide la cantidad de elementos del vector. Sí, sí, sí. Y después lee BI, pero no sé si no, como que no le pregunta los valores que le va a ir cargando al vector. O cómo. Claro, acá, bueno, no sé si te refería a esto. Acá podríamos poner nosotros un escribir antes de leer y decirle, por favor ingrese el valor del vector, o el primer valor del vector, y ponemos la variable i ahí, que aparezca el 1, después el 2, después el 3. ¿A eso te referí? Bueno, acá no lo escribí todo, bueno, por cuestión de que no quede tan cargado el algoritmo, pero sí, acá podríamos poner un escribir y diciendo, por favor ingrese el primer valor, o un valor, y así. ¿A eso te referí? Sí, a eso era, profe. Gracias. Bien, bien, sí, puede ser así, sí. Bueno, como ustedes saben, yo siempre trato de resumir un poco para no escribir tanto. Pero sí estaría bien que ustedes acá con un escribir solicitan al usuario que ingrese un valor. Si no, acá solamente cada vez que haga una iteración le va a aparecer solamente el cursor titileando esperando que ustedes ingresen un valor. Pero como dice el compañero, es mejor que aparezca un cartelito y diga ingrese valor, ingrese valor, ingrese valor, para que el usuario sepa que tiene que ingresar el valor. Y lo mismo que para mostrar. Ustedes pueden poner un escribir que diga el primer valor es, el segundo es, y así. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para que aparezca el primer valor es? Escribiendo un print, un escribir, y mostrando la variable i si quieren. Acuérdense que la variable i va a comenzar desde 1 hasta n, hasta el valor de n. Entonces ustedes pongan el primer valor del vector es, y ponen la variable i, no sé si me entienden. Entonces le va a salir, en la primera iteración le va a salir el primer valor de 1 es, o sea, de la posición 1 es, y acá van a mostrar el valor de la posición, y así, le va a salir en forma ordenada. Bueno, otra operación es con vectores. Bueno,
esto es lo que vimos hace rato, era lo que era cargar un vector. Bueno, acá aplicamos nosotros lo que es un procedimiento, cargar vector. Lo que vimos la clase pasada con lo que es programación modular. ¿Sí? Programación modular, fíjense en que nosotros tenemos nuestro procedimiento, nuestras funciones, o sea, para ir recordando lo que vimos anteriormente en la clase, que era un procedimiento, podía devolver o no un valor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y función, ¿qué era? Función sí o sí devolvía un valor, ¿sí? Esa era la diferencia entre funciones y procedimientos. Y lo que habíamos visto también son las variables locales, las variables globales. Las variables globales se definían en el programa principal y las variables locales se las definían en el procedimiento o en la función que estén utilizando ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Primero hacíamos los procedimientos de las funciones y al último, al final, nosotros realizamos el programa principal. Y de ahí hacíamos las llamadas a los procedimientos. Bueno, ¿cómo se hacían las llamadas a los procedimientos? A través del nombre y entre paréntesis poníamos la variable que le estábamos mandando, o sea, que eran los parámetros. Bueno, fíjense, este es un procedimiento que se llama cargar vector y que tiene como parámetros b y n. B vendría a ser el vector y n vendría a ser la dimensión del vector, o sea, el tamaño del vector. En este caso, fíjense, acá b sería el nombre del vector y n sería la dimensión, o sea, el tamaño del vector. ¿Qué tan grande es el vector? Habíamos visto también el concepto de parámetros por valor y por referencia. ¿Sí? Cuando se pasaba por valor, acuérdense que era una copia de esa variable, y cuando se pasaba por referencia era la dirección de memoria de esa variable. Bueno, en este caso, este procedimiento comienza acá y termina acá, y que sirve para cargar un vector. Si yo defino una variable acá, esta vendría a ser una variable local. ¿Por qué? Porque la estoy definiendo en este procedimiento. ¿Sí? En PCI, ¿cómo se llamaba para definir un procedimiento? Era su proceso, ¿no? ¿No probaron? En PCI, su proceso, y para definir una función es la palabra reservada función. Bueno, esto hace lo mismo que lo que vimos hace rato. O sea, get, ¿sí? Cargar un vector. Nada más que acá, que en esta parte la estoy haciendo con un procedimiento. O sea, llamo un procedimiento que se llama cargar vector. Y le paso como parámetro b y n. Nada más, y hace lo mismo que cargar el vector con, en este caso, con caracteres. Bueno, otra forma de cargar un vector. Fíjense en qué hace. Tengo un repetir hasta que diga, hasta que el usuario no quiere ingresar más. O sea, en este caso, acá. ¿Cómo cargo un vector yo? Acá ya tengo una dimensión de antemano. ¿Sí? Yo le pregunto al usuario de cuánto quiere o cuánto elemento quiere que carguemos. Por ejemplo, cuánto nota del 1 quiere que carguemos. Bueno, el usuario dice, bueno, necesito cargar 10 notas. Entonces, n es igual a 10. Ahí ya sé de antemano yo cuántas notas le voy a cargar. Pero cuando no sé de antemano, por ejemplo, en este caso, cuando no sé de antemano cuál va a ser la cantidad de elementos que le carga el vector, puedo utilizar un repetir. En este caso, fíjense en que yo voy leyendo acá cada uno de los valores y lo voy escribiendo dentro del vector. Escribí una D y la
página C, y le voy preguntando al usuario, cada vez que cargo un valor, le voy preguntando al usuario, ¿desea escribir más datos? Sí o no. Y leo la opción, hasta que, bueno, esto también, fíjense, se puede tomar en el parcial, ¿no? Ustedes en el parcial le pueden preguntar, o ingrese datos hasta que el usuario no quiere ingresar más, ¿sí? O sea que ustedes van a ingresar muchas notas o muchos valores hasta que el usuario diga ya no quiero ingresar más, ¿sí? En este caso, fíjense, acá yo le pregunto al usuario, le digo, ¿desea ingresar más datos? ¿Sí o no? Le doy la opción, ¿sí o no? Entonces el usuario, si quiere seguir ingresando datos, va a ingresar una S. Y si quiere salir de ingresar datos, va a ingresar una N. Entonces, fíjense acá, voy a hacer un repetir. Hasta que opción sea igual a N, dice. Entonces, si yo ingreso un sí acá, quiere decir que quiero seguir cargando datos. Entonces va a venir acá y va a decir, ¿hasta qué opción sea igual a N? ¿Es igual a N? No, porque yo ingresé una S, o sea que quiero seguir. Entonces vuelve de nuevo a repetir y me vuelve a pedir otro valor para almacenar al vector. ¿Quiere ingresar más datos? ¿Sí o no? Bueno, si yo pongo un sí, va a volver de nuevo a repetir y va a ingresar otro valor. Y si digo no, o sea, si escribo la n, si ya no quiero ingresar más, entonces va a venir acá y va a preguntar, ¿opción es igual a n? Sí, es igual a n. Entonces sale. Esto quiere decir que yo ya no quiero ingresar más, ya me cansé, ya me quiero ir a la casa, no sé, puede ser cualquier motivo, pero ya no quiero seguir cargando valores. Entonces pongo una n y acá salgo de la estructura de repetición. Salgo y ¿qué hago? A n le doy i. N, ¿qué sería? La dimensión del vector, ¿no? ¿Y por qué le doy i a n? Porque acá tengo un contador. Voy contando cuántos valores voy ingresando. Por ejemplo, ingresé 1, ingresé 2, ingresé 3, 4, 5, 6. Entonces i me va a marcar como que vale 6. Entonces acá, fíjense en el último, ahí le asigno a n, o sea, la dimensión del vector. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que cargué 6 valores. Entonces mi vector va a contener 6. ¿Se entiende? Entonces yo acá puse un contador. Porque no sé yo cuántos valores va a ingresar el usuario, no sé cuándo se va a cansar de ingresar valores. ¿Se entiende? Entonces por eso uso un contador que me va a ir contando la cantidad de valores que se cargaron. Entonces por eso al último, yo ahí, que contiene la dimensión del vector, o sea el tamaño del vector, le asigno a n, porque n eh, va a contener eh, digamos, siempre el tamaño del vector. ¿Se entiende esto, chicos? No. Esto lo utilizamos nosotros ahora, ¿no? En el primer parcial se va a tomar. O sea, vectores no, pero sí esta estructura de repetición. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más? ¿Se entienden todos o tienen dudas? Así seguimos, ¿no? Sí, Pasamos a profe. otra. Sí, dígame. No, no, que sí, que está entendiendo. Estoy entendiendo Ah, bien, digamos. bien, bien, bien. Bueno. Y para mostrar vector, bueno, para mostrar vector también es sencillo. Fíjense, es solamente, en vez de poner un leer, que es para ingresar datos, pone un escribir, ¿sí? Pero acá utilizando programación modular, que vimos la clase pasada, utilizamos un procedimiento que se llama mostrar vector. ¿Qué le paso como parámetro? Le paso el vector y le paso la dimensión del vector. Entonces, ¿qué hago? Lo comienzo a recorrer. Digo desde i, que va desde 1 hasta n, o sea que se vea el tamaño del vector, lo voy a ir escribiendo, ¿sí? Lo voy a ir mostrando. Pero esto fíjense en que a través de un procedimiento, ¿sí?
En este caso, yo le dije que la función devuelve un valor. En este caso, yo no necesito devolver ningún valor. Entonces, por eso hago un procedimiento. No necesito devolver un valor, solamente necesito mostrar los valores del vector. Entonces va a ir desde 1 hasta 6, porque n vale 6. Va a mostrar desde la D hasta la I. Pero utilizando un procedimiento, fíjense, es un procedimiento que se utiliza. Bueno, acá lo que le decía anteriormente es la búsqueda, lo que se utiliza, la búsqueda de valores dentro de un vector, ¿sí? Nosotros tenemos este vector, fíjense, tenemos un vector que se llama D, que el índice es I, que comienza desde 1 hasta 6, ¿sí? Bueno, acá estamos buscando el valor K, o sea, vendría a ser una variable cualquiera, que contiene la variable C, y me puede pasar la posición, eh, la posición 0. ¿Existe la posición 0? ¿Desde qué valor comienza el vector? Desde el 1 siempre. Sí, comienza desde el 1. En este caso comienza del 1, ya cuando vean otro lenguaje, comienza desde 0. Es un poquito más complicado, digamos. No complicado, sino que tenemos que tener en cuenta eso. A ver, si buscamos en el C, ¿dónde está el valor C? ¿En qué lugar está el valor C? En el 2 y en el 5. En el 2 y en la posición 2 y en la posición 5, fíjense. Si yo busco un valor C, en este caso, está en la posición 2, en la posición 5, o sea, acá. Entonces yo tengo que armar un algoritmo de tal manera de que busque esos valores dentro de mi arreglo, dentro de mi vector. Ahora nosotros tenemos que pensar a ver cómo podemos hacer un algoritmo para buscar valores dentro de un vector. Ya tenemos ya un vector cargado ya con valores. Ahora yo tengo que buscar este valor a ver si lo encuentro. Este o cualquier otro valor, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo se le ocurre a ustedes, a ver, hacer un algoritmo para que busque ese valor? Y que me diga, al final me diga, el valor que usted está buscando se encuentra en la posición tanto y en la posición tanto. Póngase. O sea, eso me tiene que dar a mí como resultado. Que ustedes le indiquen en qué posición está el valor buscado. ¿Sí? Bueno, ya sabemos el problema. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Con un sí. Sí, bien, con un condicional. Pero ¿cómo lo resolviste mentalmente? O sea, ¿qué hicieron ustedes mentalmente, a ver, para detectar que el valor buscado, o sea, el valor C, está en la posición 2 y en la posición 5? ¿Cómo lo hicieron ustedes mentalmente? Comparando, ¿sí? ¿Qué compararon mentalmente? Ustedes compararon este valor si se encuentra acá. ¿Está acá? No. Entonces, sí. Este valor está acá, sí, entonces está en la posición 2. Después, ¿qué hicieron? Mentalmente estamos hablando, ¿no? Este valor está acá, no. Está acá, en la posición 4, no. Está acá en la posición 5, sí. Entonces marco que está también en la posición 5. Este valor está acá, no. Ya terminé el algoritmo, sí. Entonces salgo. ¿Sí? O sea, mentalmente nosotros lo resolvimos, mentalmente, pero ahora lo tenemos que llevar a un algoritmo. ¿Sí? Entonces esa sería la manera, o sea, comparar. Entonces, ¿qué hacemos?
comparamos este valor que nos dieron nosotros para que busquemos con cada uno de estos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Así como dice su compañera con un condicional, un sí. Digo, si este valor K es igual a este valor de su I, entonces, ¿qué escribo? Escribir lo encontré, supóngase. O lo encontré o está en la posición tanto. ¿Se entiende? Bien, acá está el algoritmo, fíjense. Miren, yo lo voy recorriendo el algoritmo así como lo dije anteriormente. A posición le doy el valor 0. Entonces vengo acá. Digo desde 1 hasta n, o sea, voy a recorrer todo mi vector para buscar el valor ese que me dieron que busque dentro de mi algoritmo. Y acá utilizo una función, fíjense, función buscarse. ¿Qué mando? Mando como parámetro el vector, mando el tamaño del vector, o sea, la dimensión del vector, y mando el valor k, que sería nuestro valor a encontrar, ¿sí? Que puede ser cualquier valor, puede ser una A, una S, o si es numérico, un número, o si es una cadena de caracteres, va a ser un nombre, supóngase, ¿sí? Y mando el valor buscado. Entonces, ¿qué digo? El condicional, como dijo su compañera, ¿qué digo? Si dentro de la posición B sub I, ¿cuánto vale I primero? Vale 1. O sea, digo, si dentro de la posición 1 es igual a qué? Al valor buscado, ¿qué digo? A posición le asigno I, o sea, le digo que está en la posición I. O sea, en este caso, en la posición 1, porque comienza de 1. O en la posición 2, según donde lo vaya encontrando o no. Bueno, fin del para y buscar posición. Como es una función, fíjense, devuelve un valor. Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver pos. Entonces, fíjense, hace una sencilla comparación solamente. Dice que B sub I, ¿qué vendría a ser? Que la posición B sub I, o sea, en la posición según donde esté este contador, lo va a comparar. Entonces, primero I, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, vengo acá. B vale 1. Entonces me dice que en la posición del vector, en la posición 1, que compare la D con la C. ¿Me va a salir verdadero o no? ¿Me pide valor? No. No, no. En el segundo va a comparar B sub 2, o sea que vendría a ser el vector en la posición 2 que está la C, va a comparar con esta C, me va a salir que sí. Sí, porque si son iguales, porque este tiene una C y este también es una C, entonces a posición le voy a dar I. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer 2 en ese ejemplo. Y va a devolver al algoritmo buscar, que va a devolver? Va a devolver el valor pos. O sea que lo encontré. Me va a mandar la posición. Entonces yo puedo responder y decir, el valor buscado K se encuentra en la posición 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Pequeño ejemplo, chicos. De paso vamos repasando para el parcial. La estructura repetitiva. Bueno, este otro tipo de algoritmo que, bueno, no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a dejar para la otra clase porque, bueno, se le va a complicar mucho ya. Eh, lo que sí, bueno, vayan repasando. ¿Tienen dudas sobre algún punto? O lo dejamos acá y continuamos la otra clase, porque hay muchas más operaciones de algoritmo que lo tenemos que ver con más detalle. Eh, bueno, ¿alguna duda sobre el parcial? Ya saben que va a ser a las 8, a las 5:30, horario de práctica, este miércoles 8. Completen el formulario.
porque yo lo veo ahora nomás el formulario y ya lo voy a cerrar para ver sus datos y mandar la planilla para el SIU, si es que no están en el SIU. Y siempre traten de poner el correo institucional. Si es que no le dieron todavía, bueno, pongan el otro correo alternativo y si tienen el correo institucional, mandan el correo institucional. Porque después el SIU le va a cambiar por el correo institucional. Bien, chicos, si no tienen más consulta, nos estamos viendo este miércoles a las 5:30. Bien. Bien, si quieren preguntar algo, activen el audio, no tengo un problema por el chat. Si se permite usar computadora, no, tienen que llevar con lápiz y papel el parcial. No, con computadora no. Bien, otra consulta. Si no hay más consulta, nos estamos viendo eh, este miércoles para el parcial. ¿Sí? Todo el mundo con DNI, no van a poder rendir si no llevan DNI. O algo que lo identifique, carnet de socio u otro tipo de carnet. Acuérdense que a partir de ahora en todos los parciales finales tienen que llevar DNI. Bien, si no hay consulta, nos estamos viendo entonces. ¿Sí? Que anden bien, chicos. Nos vemos este Bien, miércoles. profe, hasta luego. Hasta luego. Que anden bien.